Buenas noches, estimados colegas. Soy la doctora Laura Tenorio, parte de la Junta Directiva de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Y bueno, sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestras reuniones académicas mensuales. Antes de empezar, quiero recordarles que nuestro curso anual Rolando Figueroa Barrios va a darse a cabo el próximo mes como modalidad online el día viernes 8 de julio y como modalidad presencial el sábado 9 y domingo 10 de julio. Sí, volvemos al auditorio y volvemos a vernos nuevamente. Hemos podido concretar, poder invitar a grandes invitados internacionales reconocidos en los diferentes campos de la hepatología, así que va a estar muy bueno. Los invitamos a inscribirse desde ya, no se lo pierdan. Y bueno, pasemos a nuestra sesión como tal. El tema que vamos a discutir el día de hoy es un tema que ha ido teniendo actualizaciones constantemente durante los últimos 2 años y se trata de la enfermedad COVID-19 y la enfermedad hepática crónica. ¿Qué es lo que sabemos hasta el día de hoy? Y nadie más idóneo para eso que el doctor Manuel Mendizábal para poder hablar del tema. Voy a empezar presentando a nuestro moderador, que es el doctor Martín Tagle, que es también parte de nuestra junta directiva, gastroenterólogo y hepatólogo del grupo GastroHit de Miami, Estados Unidos, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y, como le comentaba, también parte de nuestra junta directiva. Así que, doctor Martín Tagle, lo dejo a cargo de la moderación para que pueda presentar también a nuestro reconocido ponente. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación a la moderación. Esta noche tenemos el gusto de presentar no solamente un excelente hepatólogo, sino un amigo muy cercano. He tenido el lujo y la suerte de compartir hasta unos meses la junta directiva de la ALE con él, y soy consciente y testigo de lo trabajador y lo industrioso y hábil que es el doctor Mendizábal, y además es un líder latinoamericano en muchos aspectos, y sobre todo ahora ha tomado la batuta en el tema de COVID-19, en el cual el Hospital Austral de Argentina, en el cual él trabaja, ese patólogo, ha tomado gran liderazgo en ese rubro, y por eso él nos va a exponer hoy algunos de los trabajos colaborativos latinoamericanos que han logrado poner. El doctor Mendizábal es hepatólogo del Hospital Austral, como lo mencionaba, es secretario general de la ALE, secretario de la Sociedad Argentina de Hepatología, y tiene como áreas de interés hepatitis viral, falla hepática aguda y trasplante hepático. Entonces lo dejo con el doctor Mendizábal. Manuel, muchas gracias por estar aquí, y tienes la audiencia pendiente de ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación y la invitación. Muchas gracias Laura también por quiero agradecerles a todos el poder estar acá y poder compartir un poco nuestra experiencia en COVID. Como dijo Martín, hay algunos trabajos colaborativos que seguramente algunos de ustedes conozcan, y más que nada porque hubo mucha participación desde Perú. Así que esto habla de las grandes cosas que podemos hacer todos juntos. Voy a compartir mi presentación. Denme un segundito. Bueno, confírmenme que se ve. ¿La están viendo? No, Martín. Aún no, doctor. ahora sí, ya está cargando. Ahora sí. Sugiero que apaguemos los micrófonos, o creo que Ángel modera eso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. El tema que me han asignado es COVID y enfermedad hepática crónica y qué sabemos hasta ahora, ¿no? Este es un tema muy cambiante y que va avanzando muy rápidamente. Lo primero que quiero decirles, como conflicto de interés, es que hay muchísima información sobre COVID-19 que sale a diario, y la realidad es que es muy difícil abarcar todo. Seguramente me olvide algún artículo que alguno habrá leído y le pareció interesante, así que les agradecería si lo pueden compartir después en una ronda de preguntas también. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? A ver, sabemos que el virus del SARS-CoV-2 presenta una afinidad por el hígado, ¿no? No es el único órgano, lógicamente, pero el hígado cumple su rol también.
¿Y cómo es eso? Es porque hay cierto hepatotrismo por el virus del SARS-CoV-2. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo el virus se une a los receptores AC y estos son internalizados tanto en el hepatocito como en el colangiocito. Ahora, si vemos la expresión del gen AC en las diferentes células del hígado, que este es el gráfico de la derecha, podemos ver los puntitos verdes y rojos, ¿sí? Que quiere decir que están en mayor concentración en los colangiocitos. Por lo tanto, dentro del hígado, el virus del SARS-CoV-2 tiene mayor predilección por los espacios, los conductos biliares, ¿no? Y esto es importante para algunas cosas que voy a comentar más adelante. Entonces, en resumen, hay mucha expresión de los AC en los colangiocitos, pero habitualmente no vemos un patrón colestásico, salvo casos excepcionales, y la pregunta es si hay o no poca replicación dentro del colangiocito. Ahora sí vamos a analizar un poco la histopatología hepática en pacientes que han fallecido en biopsias post-mortem. Fíjense que ningún paciente tuvo signos claros de afección hepática clínicamente, pero en 15 de los 22 en los que se analizó se halló el virus en una hibridización in situ, y los principales hallazgos fueron trombosis portal o sinusoidal en el 100% de los casos, ¿no? Esto ya lo sabemos, que el virus del SARS-CoV es un virus trombogénico, no solamente a nivel hepático, sino también a nivel pulmonar, por ejemplo. También se ha visto en gran porcentaje tanto inflamación portal como fibrosis portal, ¿no? Y esto es llamativo, si esa fibrosis ya estaba o si en tan corto tiempo el virus pudo haber producido algún avance en la fibrosis. Y también se ha visto esteatosis tanto macro como microvesicular. Lo que sí nos ha descrito en este estudio es la afección ductal, ¿no? Entonces, hay todavía algunas preguntas y algunas dudas sobre el rol patogénico del virus en el hígado. Y siguiendo con los colangiocitos, fíjense este reporte de caso, solamente 3 pacientes jóvenes sin historia de enfermedad hepática y todos tuvieron un curso muy severo de la enfermedad requiriendo intubación orotraqueal. En los gráficos podemos ver las curvas de los laboratorios. Fíjense en las dos de abajo cómo fue elevándose la FAL en el gráfico de la izquierda abajo y la bilirrubina en el gráfico de la derecha abajo. Si analizamos más detenidamente la histopatología, podemos ver que en estos pacientes hubo colangiopatía, en los colangiocitos hubo también síndrome de obstrucción sinusoidal, microarteriopatía endotelial con inflamación y obstrucción, y fíjense la cantidad de fibrosis, ¿no? En pacientes jóvenes que previamente eran sanos en cuanto a su enfermedad hepática. Y la pregunta es si esta colangiopatía post-COVID puede llegar a una falla progresiva del hígado que requiera trasplante hepático. Y la respuesta es sí. Fíjense este otro reporte de caso, un solo caso, que desarrolló colangiopatía esclerosante secundario, que es algo que ya se ve, o sea, descrito en pacientes internados de manera prolongada, y las causas pueden ser muchas. Estos pacientes por lo general requieren una ventilación mecánica de mucho tiempo, desarrollan colestasis significativa. En este paciente puntualmente se le hizo una CPRE y se le extrajo un CAST o una piedra, y las probables fisiopatologías que los autores planteaban es que puede haber isquemia del ducto biliar. Esto puede ser obviamente por el estado crítico del paciente, que puede haber cambios en la composición biliar que lleven a que es una bilis más espesa y que esto obviamente produzca más injuria, y mismo también que puede haber infección a nivel de los canalitos biliares, o sea, una conangitis. Siguiendo en las preguntas o en las afirmaciones que sabemos hasta ahora, es que la alteración del hepatograma se asocia con una peor evolución. Este es uno de los tantos metaanálisis que hemos tenido en este tiempo, y fíjense, sin entrar en detalle, los autores concluyen es que los pacientes con COVID severo presentaron mayor tasa de elevación de transaminasa. Ahora yendo a los trabajos multicéntricos que comentaba Martín en la presentación, este es un trabajo que
realizamos junto con la coordinación de ALE, donde en plena pandemia, con todos encerrados, invitamos a todos los países miembros de ALE a participar. Por suerte tuvimos una respuesta espectacular, fíjense, 11 países, de los cuales Perú estuvo presente con 7 centros, un número muy alto, después de la Argentina, el país con más representación. En el primer análisis logramos incluir un poquito más de 1.600 pacientes, de los cuales la gran mayoría no tenían historia de enfermedad hepática. Entonces nos enfocamos más que nada en este grupo de pacientes y fíjense en la primera línea, casi el 50%, el 45% de los pacientes ingresó al hospital con alteración del hepatograma, ¿sí? Esto no es algo que vimos durante la internación, donde obviamente la evolución puede ser más progresiva, sino que ya al momento de internarse tenían alterado el hepatograma. La severidad no es lo importante, fíjense, la gran mayoría tiene una elevación leve y un 11% solo una elevación severa de las transaminasas. Ahora, ¿cuál fue el impacto de estas enzimas? La mortalidad acumulada en nuestra población fue del 15% y el desarrollo de COVID severo del 44%, similar a lo que vemos habitualmente en otras series, pero los pacientes que se hospitalizaron con alteración del hepatograma tenían mayores chances de desarrollar COVID severo, como también así de mayor mortalidad. Si ahora analizamos en una regresión logística con la muerte como el outcome primario y excluimos a los pacientes con enfermedad hepática crónica o cirrosis, vemos la importante asociación de alteración del hepatograma al momento de la internación. Fíjense, con un área bajo la curva de 0,76, lo cual es un valor bastante elevado e importante. Seguimos con otras apreciaciones. La siguiente es que los pacientes con hepatopatías crónicas suelen... Uy, se fue el audio. Manuel, tu audio no está bien, no se escucha. No sé si tus audífonos están con problemas. A ver. No. Está silenciado el doctor Manuel. Sí, sí, ¿verdad? ¿Puede encender su micro, doctor? O si no, Ángel, por favor, verificar que el doctor Manuel pueda encender su micro. Ahora ya está. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya Perfecto, está. sí, por eso. Uy, ¿fue toda la presentación silenciado? No, solamente ¿Quieren la que última empiece? parte, el último slide nomás. Ah, el último slide. Ok, bueno, Sí, me si quedo nos hacemos tranquilo está entonces. perfecto. Solo falta el último slide, hay que volver a compartir la pantalla. Bueno, denme un segundo. ¿Aquí? Sí, sí, ¿O en perfecto. este? Bueno, No, la bueno, en siguiente. el tercer punto. ¿Estamos bien, Martín? Ahí. Estamos perfectos, sí. Sigue, Manuel. Gracias. Gracias. Bueno, el tercer punto es que los pacientes con hepatopatías crónicas suelen tener una evolución similar al de la población general, ¿no? Y esto al principio, obviamente, que nos generaba mucha incertidumbre, pero después, afortunadamente, los estudios que les iré presentando nos fueron tranquilizando. Y este estudio es una corte muy grande, que incluyó pacientes de todo el mundo, las bases Secure Hep o Cirrhosis. Fíjense, más de 700 pacientes con enfermedad hepática crónica, casi la mitad presentaban cirrosis, y dentro de todas estas enfermedades, los pacientes con hepatopatía alcohólica se asoció a mayor muerte, ajustado para la edad y para el score de Child. Obviamente, a medida que avanzaba la enfermedad hepática, eran mayores las chances de tener una peor evolución. Pero fíjense los dos primeros grupos en este gráfico, los pacientes sin hepatopatía crónica o con hepatopatía crónica, pero que no estaba cirrótico, claramente estos pacientes presentaban una evolución similar. Entonces, la conclusión de los autores es que los pacientes con hepatopatías crónicas sin cirrosis no presentan mayor mortalidad que la población general. Ahora, ¿cómo impactaba el COVID en los pacientes con hepatitis B?
Bueno, fíjense este estudio asiático, un buen número de casos de pacientes con hepatitis B, perdón, que contrajeron la enfermedad. Solamente el 12% tuvo algún grado de enfermedad o de injuria hepática, el 50% tuvo solamente una elevación leve de las enzimas y un paciente sí desarrolló falla hepática aguda sobre crónica, ¿no? Hubo un poco de susto inicialmente por la reactivación de la hepatitis B, porque los pacientes obviamente que cursaban un COVID severo recibían esteroides o tocilizumab, entre otros fármacos, que podrían llegar a reactivar la hepatitis C. La realidad es que si un paciente con hepatitis B está con COVID y recibe tratamiento, bueno, hay que continuar. Si el paciente no es tratado, seguirlo de cerca para evitar el flare. Y si el paciente no tiene COVID, obviamente que uno va a seguir el algoritmo típico de tratar o no tratar un paciente con hepatitis B crónica. Finalmente, la hepatitis B no sería un factor de riesgo a la hora de contraer COVID. Este es un estudio reciente, otra corte multinacional que incluyó pacientes con cáncer hepático, la gran mayoría con hepatocarcinoma, unos poquitos con colangiocarcinoma y uno solo con un mix entre hepatocarcinoma y colangio. Analizaron cómo fue la evolución de estos pacientes a la hora de contraer COVID y fíjense que la mortalidad a 30 días, lógicamente, fue mayor a medida que aumentaba el estadio de BCLC, inclusive en los pacientes con estadio D. Estadio D, recuerden, son los pacientes con cáncer que están en estado paliativo y que uno no espera que vayan a vivir más de 3 meses. La infección con el virus, lógicamente, aceleró este proceso. Después, prácticamente un tercio de los pacientes que contrajeron COVID avanzó su enfermedad oncológica, en este caso el hepatocarcinoma. Un grupo importante de pacientes falleció. Y este dato último me parece muy relevante. El 24% de los pacientes en esta corte tuvo un hallazgo incidental de hepatocarcinoma al momento de diagnosticarse el virus del SARS-CoV, ¿no? Lo que quiere decir que estos pacientes tal vez no estaban en seguimiento adecuado y rutinario debido a la pandemia. Entonces, ¿qué resumen los autores? Que la infección con COVID llevó a que haya una progresión del tumor y descompensación hepática. Además, los estudios, o este estudio, realza la importancia de mantener el screening de cáncer en la población de riesgo. Bueno, ¿y ahora qué pasa con las hepatopatías autoinmunes, ¿no? Y este sí que era un tema delicado para todos cuando estábamos en medio de la pandemia. Hubo algunos registros retrospectivos. Acá les muestro uno en el que varios de ALE participamos, ya que se unieron ambas bases. Y lo que juntaron los autores, más de 100 pacientes con hepatitis autoinmune, de los cuales el 80% venían tratados muy bien, la gran mayoría, prácticamente todos, recibían tratamiento inmunosupresor al momento de la infección, y hubo un porcentaje importante de pacientes que presentaban cirrosis, ¿no? Y esta población se comparó con una corte de pacientes con enfermedad hepática también, pero que no era hepatitis autoinmune. Fíjense en el gráfico de barra a la derecha, no hubo diferencias significativas a la hora de mortalidad, de desarrollar COVID severo, de requerir oxígeno o de requerir hospitalización. Como datos interesantes, los pacientes con hepatitis autoinmunes, el 37% tuvieron una alteración del hepatograma al momento de la infección, y continuar con la inmunosupresión, o sea, continuar con corticoides, redujo la probabilidad de la injuria hepática, ¿no? Hablando de la efectividad de este tratamiento. Lógicamente, y como era de esperar, aquellos pacientes con hepatopatía autoinmune y que presentaron cirrosis, esto se asoció con un mayor riesgo. Bueno, en este trabajo reciente va en línea con lo que les presenté al inicio, ¿no? La colangitis esclerosante secundaria en pacientes con enfermedad hepática crónica. Este es un trabajo de casi 500 pacientes en Viena, de los cuales el 13% tenían enfermedad hepática basal. La mayoría eran casi 60%. Y de ellos, la mitad desarrolló colestasis severa, ¿sí? Y de estos que desarrollaron colestasis severa, hubo 10 que desarrollaron esclerosis
conagitis esclerosante secundaria. Lo interesante es que la gran mayoría requirió ventilación mecánica y también hubo un uso alto de ketamina, que es un gran hepatotóxico. Entonces, si realmente la enfermedad hepática basal tuvo algo que ver con esta evolución, no lo sé. Probablemente sea la evolución torpe de estos pacientes la que llevó al desarrollo de conagitis esclerosante secundaria. Ahora, esto no es un efecto directo de la pandemia, pero sí claramente, perdón, no es un efecto directo del virus, pero sí de la pandemia, en donde hubo una postergación importante en el tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Que a futuro podía resultar en un incremento en la mortalidad. Estos son dos modelos matemáticos, ¿sí? No está todavía obviamente definido que sea así, pero yo creo que más de uno de ustedes en los consultorios lo va a notar. Siguiendo con los temas que nos ha dejado este tiempo de aprendizaje, sabemos que los pacientes cirróticos presentan mayor mortalidad, ¿sí? ¿Y por qué presentan mayor mortalidad? Fíjense, el paciente con cirrosis ya sabemos que tiene una respuesta inmune defectuosa, tanto a nivel hepático como sistémico. A nivel hepático tiene una disminución de los macrófagos, ¿sí? Que no pueden llevar a la limpieza de las bacterias, y también tiene defecto en la síntesis de proteína, más que nada en los reactantes de fase aguda y del complemento. A nivel sistémico hay mucha inflamación con niveles aumentados de citoquinas y lógicamente se produce cierta inmunodeficiencia que reducen los niveles de otras citoquinas. Ahora, durante la pandemia, debido a la menor presencia o a la menor consulta, ha llevado a que las hospitalizaciones por COVID, las hospitalizaciones de pacientes cirróticos durante este tiempo sean disminuidas de manera drástica, ¿no? Con la consecuencia que esto tiene de lo que hablábamos antes, ¿no? Menor seguimiento, menor control y mayores complicaciones. Ahora, la consecuencia de eso está aquí, donde hay un incremento de la mortalidad en pacientes cirróticos durante la pandemia. Y esto no es solamente por el COVID, esto es por diferentes razones. Una puede ser por la progresión de tumores hepáticos, otra por la llegada de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, pero está claro que el aumento de la mortalidad durante la pandemia fue más marcado que en el periodo previo, según este estudio. Ahora, yendo puntualmente a los cirróticos infectados, volvemos a esta base grande multinacional con casi 400 pacientes con cirrosis, donde podemos ver que la mortalidad aumentó significativamente cuando eran admitidos en la terapia intensiva y, lógicamente, a medida que aumentaba la mortalidad hepática. A mayor tasa de descompensación hepática, se medía por el score de Child o por el CLIF, lógicamente la evolución era peor. Ahora, también las comorbilidades juegan un rol destacado en los pacientes con COVID. Este fue uno de los primeros estudios en demostrarlo, donde el paciente que tenía COVID y que tenía cirrosis, pero además tenía otras comorbilidades, como es de esperar, tenía una peor evolución, ¿no? Y eso lo evaluaron con el índice de Charles. Yendo de vuelta a Latinoamérica, la misma corte que les presenté antes, pero con una mayor una evolución un poco más prolongada. Fíjense, de 1.600 en este segundo corte alcanzamos casi los 1.300 pacientes. Hay un micrófono prendido, ¿no? Bueno. De estos pacientes, casi 100 eran cirróticos y fue lo que fuimos a analizar, ¿no? Fíjense, estos pacientes cirróticos, un buen número de pacientes desarrolló falla hepática aguda crónica según el CLIF y un 30% lo hizo según el consorcio norteamericano, el NACSI. ¿Cómo nos fue a nosotros? Bueno, estas son las características de esos 96 pacientes que se internaron por COVID, pero fíjense, el 77% tenía una hepatopatía avanzada, ¿no? Child B o Child C. Y lógicamente, como era de esperar, a los cirróticos les fue peor en cualquier parámetro de severidad que podamos llegar a evaluar. El estrés respiratorio, infecciones, requerimiento de intubación, diálisis, etc. Cuando realizamos el análisis multivariado,
y ajustado con otras variables de riesgo bien conocidas, como la edad o la obesidad, podemos ver que la cirrosis tenía o presentaba 3 veces mayor riesgo de mortalidad. No les presento todos los estudios, pero sí comparo con otras cortes de diferentes lugares del mundo, donde podemos ver las diferentes tasas de mortalidad. En la TAM nosotros presentamos la tasa de mortalidad más alta. No es algo para sentirse orgulloso, obviamente, pero bueno, es lo que pudimos evidenciar en nuestro estudio. Ahora, a la hora de analizar a los pacientes con cirrosis descompensada por SARS-CoV, hubo algunos scores que quisieron como identificar más puntualmente esta población, pero nosotros nos basamos ya en los scores conocidos y quisimos comparar si el CLIF o el NAXEL representaban mejor a nuestra población, y como podemos ver ahí, comparado también con el MEL-SODIO o el CHILD, el score de CLIF tenía un área bajo la curva del 85%, con una altísima sensibilidad y una alta especificidad, ¿no? Entonces, claramente comparado con los otros scores, voy a predecir de mejor manera la tasa de mortalidad. Esto no es algo nuevo en nuestra población, ya hay otros estudios de Brasil, en pacientes con cirrosis descompensada por otras causas, en las que demuestra que el CLIF es un mejor modelo pronóstico, al menos en nuestra población. El último punto de lo que sabemos hasta ahora es que los pacientes trasplantados presentan una evolución aceptable, ¿no? Esto que inicialmente uno estaba asustado de que estos pacientes vengan a la consulta, a iniciar telemedicina, la realidad nos demostró que estos pacientes presentaban un curso de la enfermedad parecido al de la población general. Lo que sí pareciera ser que estos pacientes tenían más chances de infectarse, ¿no? Este es un estudio muy prolijito de España que mostraba la incidencia acumulada en la población general y los trasplantados hepáticos. Fíjense, los trasplantados hepáticos casi que triplicaban la incidencia de COVID comparado con la población general. Ahora, este estudio multinacional, con los registros que les comenté antes, el COVID-HEP y el Secure Cirrhosis, mostraron que los trasplantados hepáticos tenían una mortalidad del 19%, ¿no? Según ellos, es menor que la de la población no trasplantada. Y ellos puntualmente no encontraron que la inmunosupresión se asocie a mayor mortalidad. Y esto es porque hay varios estudios que dicen que el uso de micofenolato o de antimetabólitos se podría asociar a una peor evolución. Poniendo estos estudios sobre la mesa, ahora ya debe haber más, prácticamente 1000 pacientes trasplantados que fueron afectados con COVID. Fíjense, la mortalidad fue del 19% a nivel global. Esto es similar a la población general. Ahora, ¿qué afectaría la evolución de los receptores? Esto no está del todo definido, pero se cree que el Charson Comorbidity Index, que es lo que les mencioné antes, cuanto más comorbilidades, diabetes, obesidad, tabaquismo, etc., obviamente peor evolución. El uso de micofenolato también se asociaría a peor evolución. El tacro, algunos autores dicen que esto podría ser un factor protector, y la edad avanzada y la insuficiencia renal crónica también podrían asociarse a una peor evolución. ¿Qué hacer con estos pacientes al momento de la infección? Si el régimen, esto es una sugerencia, perdón, de una corte española, que nosotros la verdad que la seguimos también. El régimen inmunosupresor no tiene micofenolato, entonces uno no realizaría cambios, tal vez una reducción leve del tacrolimus o el inmunosupresor principal que use. El régimen inmunosupresor usa micofenolato, entonces ahí debemos considerar suspenderlo, ¿sí? Manteniendo el resto de los inmunosupresores. Y si hay monoterapia con micofenolato, bueno, hay que considerar ahí rotar a un inhibidor de calcinurina, a un emetor o a esteroides. Lógicamente no se recomienda suspender de manera completa la inmunosupresión, y uno debe reiniciar la inmunosupresión basal luego de superado el COVID. Ahora, muy bien, yo acá ya le hablé de lo que sabemos, ¿sí? Lo importante ahora es que la llegada de la vacunación ha modificado todo este escenario radicalmente. Volveremos a ver tanta mortalidad, aparecerá una cepa resistente a las vacunas. Espero y deseo que eso sea muy poco probable. Y repasando un poco el impacto de las vacunas, acá sí hay un montón de información y siguen apareciendo nuevas. Inclusive hoy en el New England apareció una plataforma nueva de vacunas también con una alta efectividad.
Pero fíjense este estudio de los tantos que hay de corte retrospectiva de los veteranos de guerra cirróticos que recibieron al menos una dosis de vacunas ARN mensajero. Los compararon con controles, ¿sí? Evaluaron nuevas infecciones, hospitalizaciones y muerte. En los cirróticos que recibieron una dosis, hubo una importante reducción en infecciones del 65%, en los cirróticos descompensados fue del 50%, y los que tuvieron 2 dosis, la reducción en infecciones también fue muy alta, casi del 80%. Lo importante es que ningún paciente requirió hospitalización, ningún paciente lógicamente falleció. Entonces, la vacunación con este tipo de plataformas en cirróticos tuvo una excelente reducción de hospitalización y muerte por COVID. Recuerden que lo que les mostraba antes, que el riesgo de la cirrosis aumentaba por 3 el riesgo de muerte por COVID. Este estudio me parece muy interesante, ¿sí? Porque habla del impacto de la inmunidad celular en los pacientes con cirrosis luego de la vacunación con vacunas ARN mensajero, y pudieron ver que el 36% de los pacientes con cirrosis no tenía inmunidad celular luego de la segunda dosis, ¿no? Y fíjense, en el gráfico de la izquierda podemos ver en los puntitos blancos son los controles, los puntitos violetas son los cirróticos. Fíjense la diferencia que hay en cuanto a la respuesta celular o a la respuesta humoral, ¿sí? Tanto comparado con los controles, claramente los cirróticos tienen menos respuesta, inclusive luego de la segunda dosis. Ahora, cuando comparamos el grado de enfermedad hepática, los pacientes con Child A tienen una mejor respuesta, tanto humoral como celular, comparado con los pacientes con Child B. Esto se asocia, lógicamente, al grado de déficit inmunológico que presentan los pacientes con enfermedad hepática más avanzada. Y acá les voy a mostrar nuestra experiencia recientemente aceptada para publicación. Es un estudio de corte de perspectiva, donde incluimos pacientes trasplantados hepáticas y 27 controles, que utilizamos diferentes esquemas, ¿no? Y lo importante creo que era eso. La gran mayoría de la literatura era con vacunas ARN mensajero, y acá en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica era muy difícil acceder, y accedíamos a vacunas con virus inactivado, virus vectores virales como AstraZeneca o Sputnik, o esquemas heterólogos, Sputnik Moderna, porque aquí en Argentina la segunda dosis del Sputnik, que es diferente a la primera, no llegó nunca más al país, por lo tanto se combinó con Moderna. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro estudio? Evaluar la respuesta humoral y variables asociadas a menor respuesta y la seguridad de estos esquemas de vacuna, que la verdad que no teníamos mucha información. Ahora, cuando comparamos la respuesta humoral general de todas las vacunas con los controles, fue significativamente menor en los trasplantados. Ahora, cuando en los trasplantados evaluamos los diferentes esquemas que les acabo de mencionar, claramente el esquema heterólogo presentó un mayor desarrollo de anticuerpos contra la proteína Spike. Y si esto evaluamos la correlación del desarrollo de anticuerpos con la capacidad neutralizante de los mismos, y esto es muy importante porque esto es lo que nos dice, lo que realmente va a tener impacto con el virus y lo podría controlar, podemos ver que la correlación afortunadamente es efectiva. Ahora, dentro de las variables que evaluamos para ver el impacto que puede tener en diferentes variables de los pacientes trasplantados con el desarrollo de respuesta humoral, encontramos que el micofenolato estaba directamente relacionado con una menor tasa de respuesta. A mayor dosis, menor respuesta humoral. Lo importante o lo interesante es que el esquema heterólogo se mantuvo como el esquema que presentó mejor respuesta a la vacuna, independientemente de la dosis. Ahora, ¿debemos tomar alguna conducta con el micofenolato antes de vacunar a estos pacientes? Y esto sé que aplica también para pacientes trasplantados renales o de otros órganos sólidos, ya que hemos visto estudios similares. La verdad que esta recomendación de suspender el micofenolato previo a la vacunación todavía no está todo claro, no se sabe por cuánto tiempo habría que suspenderlo antes de la vacuna y cuándo reanudarlo después de la vacunación. Esperemos más adelante tener mejor información.
También evaluamos un normograma, yo no le desarrollé todo el estudio por una cuestión de tiempo, pero también encontramos que el índice de masa corporal y el tiempo de intervalo entre las dosis también podían estar asociados a una menor respuesta. Este normograma nos puede ayudar a predecir la tasa de respuesta humoral. Y fíjense, tenemos un paciente que recibió AstraZeneca, que no estaba inmunosuprimido con nicofenolato, que tiene un BMI de 30, y que entre las dos vacunas, entre la dosis 1 y 2, tuvo 80 días. Fíjense, sumamos los puntos, estos serían 113 puntos, lo que quiere decir que el paciente tiene prácticamente un 45% de chances de desarrollar anticuerpos con dos vacunas. Esto después lo tendremos que validar a los pacientes que reciben la tercera dosis, donde seguramente podremos incrementar. Ahora, ¿dónde podemos actuar nosotros? Y de vuelta, podemos suspender el nicofenolato, podemos elegir el esquema de vacunación, podemos irnos hacia el esquema heterólogo. Bueno, todavía necesitamos más información. Antes de mis comentarios finales, los quiero invitar a todos cordialmente a que vengan a visitar la bella Buenos Aires. Los esperamos, está recuperándose y muy bien después de la pandemia, con muchas atracciones. Y es una linda excusa tener el Congreso de ALE entre el 6 y el 9 de septiembre, donde tendremos excelentes expositores, tanto de Latinoamérica como del mundo, y podemos compartir los trabajos científicos que hemos estado haciendo durante este tiempo. Para ir cerrando, los factores de riesgo que afectan a la población general son los mismos que afectan a los pacientes con enfermedades hepáticas. ¿Sí? A no volverse locos con eso, no tienen nada especial nuestros pacientes, a no ser que estén cirróticos, ¿no? La cirrosis es un factor de riesgo y muy grande de desarrollar COVID severo y muerte, y lógicamente que es peor según el grado de descompensación hepática. Y se recomienda vacunar a todos los pacientes con hepatopatías crónicas y trasplantados. Ya vimos que la vacuna ha ayudado a controlar la pandemia de una muy buena manera. Muchas gracias. De vuelta, gracias a los organizadores por la invitación. Perdón con los problemas de audio. Así que bueno, estoy encantado de responderles algunas preguntas. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente exposición, muy ordenada, como siempre, muy didáctica, y hemos aprendido todos muchísimo. Y sobre todo, felicitaciones por tu impulso de siempre investigar y descubrir las cosas, y en un ámbito colaborativo con ALE, que es la forma como se puede tener presencia de nuestra organización. Invito a la audiencia a que ponga sus preguntas en el chat. Mientras tanto, voy a hacerte una pregunta o comentario. Clásicamente, cuando tenemos personas que tienen hepatitis isquémica, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca aguda, edema pulmonar, shock cardiogénico, sepsis o lo que sea, vemos en UCI los pacientes con transaminasas después de unos días en rango de 3 cifras, 1000 o eso, y la clásica hepatitis isquémica. Sin embargo, en esta enfermedad, siendo una enfermedad que afecta tremendamente a los pulmones como órgano blanco principal, todos lo sabemos, no se describe dramáticas elevaciones de transaminasas, ¿no? Sí se describe algunas, pero no es lo que uno esperaría, ¿no? Sí, esto tiene alguna explicación fisiopatológica o todavía sigue siendo un enigma, Manuel. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, está muy bien la pregunta. La realidad es que creo que el mecanismo de alteración del hepatograma, en el momento de la charla lo sugerí tal vez un poco para arriba. Yo creo que el impacto que vemos en el hígado es el mismo impacto que puede tener un paciente como el que acabas de mencionar, con o sin COVID. ¿Sí? Falla multiorgánica, altas dosis de inotrópicos, y de esos pacientes, si vos vas ahora a tu hospital, yo voy ahora al mío, vamos a encontrar un montón. ¿Y cuántas veces nos llaman? Van a decir, no sé, tenemos un paciente con 500 de enzimas, ¿qué hacemos con 1000 de enzimas? La verdad que son pocas. ¿Sí? Yo acá mostré que en nuestra corte el 10% de los pacientes elevaban enzimas sin niveles significativos por 5, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de esos lo elevan por 10? Y yo creo que es todavía mucho, mucho menor. Así que me parece que ese mecanismo es más bien por hipoxia. Si esa hipoxia es prolongada, bueno, no solamente va a tener un daño hepatocelular, sino que puede llegar a tener también un daño de los conductos biliares. Curiosamente, sabemos también que por estudios de microscopía electrónica
el colangiosito es como más blanco digamos, de población del virus, del coronavirus SARS-CoV-2 versus el hepatocito. Sin embargo, vemos mucho más daño hepatocelular que colesterol. Claro, hay la colangitis esclerosante secundaria, pero eso es más bien reporte de casos, es raro, pero lo que se ve siempre es la falla hepatocelular. Y sobre todo en cirróticos también, ¿no? En cirróticos tienden a expresar más SARS-CoV-2 el virus en los hepatocitos, ¿no? Incluso en estudios animales también se ha visto eso. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Por qué, siendo el colangiosito más afectado, es el patrón clínico hepatocelular que más se ve? Mira, es una excelente pregunta. La verdad que yo creo que todavía no tenemos la respuesta. De vuelta, yo hice mi disclosure al inicio de la charla. Tal vez que haya algún trabajo perdido por ahí con este tipo de respuesta que yo no encontré. Y la he buscado porque es llamativo. La verdad que tenemos mucha expresión por el receptor enzima convertido a la angiotensina en el colangiosito, mucha unión del SARS-CoV en ese lugar, pero no lo daña, ¿sí? Uno cuando ve un paciente, en la época que veamos más pacientes, vemos que el daño es más hepatocelular que biliar. ¿Cuál es la Sí, causa? La verdad que no lo sé. Uno sí. puede pensar que no es un virus que tenga daño per se, puntualmente con este tipo de célula, y tal vez dependa de una reacción inflamatoria masiva que no se da en el hígado y se da en otros Ujú. lugares como el pulmón. Ahora que hablas de trasplante, tuve la oportunidad de escuchar una charla en uno de los webinars de ASLD, donde unos investigadores de la Universidad de Texas, de Southwestern, mencionaban en el ámbito de trasplante que a veces incluso han trasplantado, como hay escasez de órganos, como todos sabemos, pacientes que han tenido COVID y han fallecido por COVID, pero jóvenes, en más o menos buen estado general, pero que han fallecido por la enfermedad pulmonar, esos hígados han sido trasplantados y el porcentaje de éxito de esos hígados de pacientes con COVID es bueno. ¿Ustedes han tenido la misma experiencia en tu centro? ¿Cuál es la No hemos política? ¿Los trasplantado, rechazas? sí. ¿Cuál es la política ahí? Mira, no hemos trasplantado con donantes con COVID, o que han fallecido por COVID, pero he leído los mismos reportes que vos. Y hoy día, con pacientes vacunados, yo te digo, y con lo corto que están los órganos hoy día, digo, me animaría. ¿Sí? Obviamente hay que hablar con el receptor, explicar la situación, tiene que ser un receptor que por ahí tenga un hepatocarcinoma avanzado, o que esté en una situación en lista que será difícil que le llegue un órgano, pero sí lo que hemos hecho es trasplantar pacientes con COVID positivo. ¿Sí? Pacientes que llegan a la guardia, les hacemos el test de COVID, es positivo, bueno, ¿y ahí qué hacemos? Hace un año cancelábamos el operativo. Hoy día, paciente vacunado, tiene las 3 dosis, está asintomático, le hacemos una tomografía de tórax, vemos que no tiene neumonía, adentro, trasplante, la verdad, como si nada, absolutamente como si nada. Así que en definitiva, mi experiencia es, hemos trasplantado pacientes con COVID positivo, asintomáticos y vacunados, pero no he tenido ningún donante con COVID. Ujú. Parece que también hay una detección de fragmentos subgenómicos del RNA viral, ¿no? Que a veces confunde. Y al comienzo de la pandemia se pensaba que el COVID se quedaba en la nariz o en la garganta un mes, 2 meses, pero también en el ámbito de trasplante se ha visto que en unos pacientes pueden tener estos fragmentos subgenómicos, ¿no? Sí, totalmente. Y eso por ahí es lo que confunde a veces, ¿sí? Una de estas pacientes que te menciono, ella había dicho, no, tuve COVID hace 20 días. Cualquiera que tuvo COVID hace 20 días y se siente bien, ya tiene el alta epidemiológica y anda tranquilo por la calle sin mascarilla. Pero como decís vos, todavía puede tener COVID positivo a la hora de hacerse un test. Bueno, ese tipo de pacientes, en mi opinión, no hay que negarle un órgano, siempre y cuando de vuelta estén vacunados. Ujú. Otro comentario interesante es sobre un artículo que acaban de aceptar en Hepatology, liderado por ti, tu grupo, el de la hepatitis autoinmune-like, o sea, hepatitis autoinmune inducida por la vacuna, que es un tema bastante interesante también que valdría la pena comentar. Y hace poco
he tenido la oportunidad de ver un paciente que después de la cuarta dosis que se aplicó, hizo un cuadro de fatiga leve, se chequeó, era médico y tenía transaminasas en 400, un ANA en 1 en 640, globulinas 2.5 lo normal. Le prescribí corticoides y tuvo una respuesta muy buena, o sea, empezó a bajar. Se maneja Sí. más o menos como se maneja el autoimmune like con DILI, ¿no? Le das corticoides, pero ¿cuál es tu comentario sobre este otro más de los esfuerzos colaborativos liderados por tu grupo, ¿no? Qué bueno que lo trajiste porque no llegué a preparar la diapo, el artículo se acaba de publicar, nosotros participamos, o sea, muchos de ALE han participado de acá porque es esta base que yo comentaba que se unieron entre Kumali F, que es un turco muy activo en COVID, que contactó a Ezequiel Ridruejo a través de Twitter, fíjense el poder de las redes, y ahí se pusieron de acuerdo en unir las dos bases, y Ezequiel ha estado mandando en su momento quién tiene pacientes que presentan COVID enfermedades autoinmunes, que es el trabajo que les presenté, y quién tiene pacientes que ha presentado un caso similar al que vos acabas de mencionar, ¿no? Un autoinmune like post vacunación. El trabajo cuenta con un buen número de pacientes, 87, de los cuales la gran mayoría yo creo que son como un bili, como vos decís, así como suben las enzimas o la bilis, después bajan. Y un porcentaje no despreciable han requerido corticoides, ¿sí? Yo creo que ahí por ahí nos falta un poco el seguimiento a largo plazo, como para saber si ese autoinmune like desaparece. Lo que sí es importante destacar, porque mucha gente antivacunas ha utilizado este artículo diciendo, ven, las vacunas producen hepatitis autoinmune. En realidad no es eso. Lo que hizo fue contar casos alrededor del mundo de paciente que tuvo ese efecto adverso para que cada uno cuente su experiencia, ponerla todo en un paper y sepamos cómo actuar en caso de tener un paciente similar. Sí, felizmente el artículo recalca eso en su discusión, lo deja bien claro que esto no quiere decir que no hay que vacunarse, pero como dices, hay una gran corriente antivacuna con la que hay que luchar día a día, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí, totalmente, y hace mucho daño, y de hecho, fíjate qué interesante, ahora salió hace poco un artículo de parte de un caso en Journal of Hepatology, de un grupo alemán, que dice que la vacuna puede estimular la respuesta de la inmunidad celular de los CD8 y producir hepatitis autoinmune. Esto salió antes que el paper que vos acabas de mencionar, y se agarraron de eso de una manera. Yo conozco al último autor de ese paper, me ha tocado hacer el fellow con él, y me mandaba inclusive capturas de video en Fox News en Estados Unidos, donde hablaban de lo mal que hacían las vacunas. Actualmente, si no es el primer artículo más citado, más bajado de la página de Journal of Hepatology, pegan el palo. Y es así, es estar atentos, ¿no? Es información importante porque ciertamente las vacunas pueden producir efectos adversos, pero está clarísimo que el beneficio supera y con creces a los eventuales efectos adversos que puedan producir. Sé que al comienzo en Argentina tenían la vacuna Sputnik. ¿Hay algún estudio digamos, a nivel nacional de ustedes donde se vea el impacto que tuvo esta vacunación, que sabemos que después ya ha sido retirada en muchos países, pero tuvo algún impacto en la reducción de la mortalidad, sobre todo personal de salud? Acá en Perú, por ejemplo, haciendo un paralelo, la primera vacuna que llegó fue la vacuna Sinopharm de China, y realmente pues, también hubo mucha prensa, mucha distorsión mediática contra esta vacuna, injustamente, pero desde que se aplicó esta vacuna china en el Perú, la mortalidad del personal de salud médico, enfermería y similar bajó drásticamente, casi a cero. Lo mismo pasó en Argentina con la Sputnik. ¿Cuál fue el impacto de esa vacuna allá? Sí, la verdad que la vacuna de impacto fue positivo. De hecho, salió un estudio grande, coordinado por el Ministerio de Salud, publicado en Lancet, en mayores de 65 años, donde se veía una reducción drástica tanto en el COVID severo como en la hospitalización o muerte, ¿sí? Así que en ese sentido creo que no hay duda. Y siguiendo tus comentarios,
si no me equivoco, desde Chile salió un artículo publicado en el New England sobre el uso también de otro tipo de vacuna china y cómo ha disminuido también la tasa de infecciones y de internaciones. Y eso que son virus inactivados, la Sinopharm. Yo creo de todas maneras que a largo plazo la Sinopharm es la menos efectiva comparado con el resto de las vacunas y que le vendría bien un refuerzo. De hecho, aquí en Argentina, que también se usó Sinopharm, se le dio prioridad a ese grupo cuando hablamos de refuerzos. Ujú. Quisiera saber si hay algún comentario o pregunta de la audiencia. Tenemos más de 38 personas. Bueno, hay un comentario de la doctora Laura Tenorio que dice que en el Perú tampoco se han realizado trasplantes donantes con COVID, ¿no? Pero tal vez, como dice Manuel, eso puede cambiar porque no nos podemos dar el lujo de rechazar a una persona que está sana por lo demás y sabemos que es manejable, ¿no? No, totalmente. Más cuando estamos con escasez de órganos. No sé cómo están en Perú, pero en Argentina ha bajado mucho la donación, de tener nuestro pico de donaciones en 2019 a través de un cambio en la legislatura o en las leyes de la donación. Vino la pandemia y nos tiró para abajo de manera drástica y de a poco nos vamos recuperando, pero nos falta todavía mucho para llegar a esos niveles que hemos tenido. Ujú. Bueno, ¿algún otro comentario final, Manuel? Si es que no haya preguntas del público. Yo quería, Em, sí. No, redondear es que creo que el curso de la enfermedad ha cambiado drásticamente con la venida de las vacunas. Ya creo que la introducción inicial que quise hacer es que sabemos que el virus produce esto. Ahora, ¿estamos todos vacunados? ¿Qué es lo que produce el virus? Y yo no lo sé. Ahora la pelea es cuál es la mejor combinación, cada cuánto hay que vacunarse, cuándo vacunar a nuestros pacientes trasplantados, si hay que hacer algún winning en la inmunosupresión o no, o qué hacer, porque yo les mostré en mi trabajo, que estamos analizando las terceras dosis y tenemos gente que no responde a pesar de recibir 3 dosis, ¿no? Y vamos a esperar que le den la cuarta dosis y si siguen sin responder, bueno, tratar de entender la inmunidad celular y humoral de eso, a ver si podemos encontrar algo que nos oriente y sepamos por qué no responden estos pacientes. Ese es otro tema controversial, ¿no? Porque en el Perú se estaba haciendo mucha gente anticuerpos contra el COVID de diferentes tipos, pero hay unos expertos que dicen que eso no es todo, que la inmunidad celular es hasta más importante, o sea que si tienes 3 dosis de vacuna y tu nivel de anticuerpos no es suficiente, no te deprimas porque tienes la inmunidad celular, ¿no? Algo así como ocurre con la hepatitis B, ¿no? Más o menos. Sí, y de hecho hay estudios de trasplante en donde casi un 20% de los pacientes que no tienen respuesta humoral sí tienen celular, como vos decís. Y no se sabe cuál es el punto límite o de corte para saber si esa inmunidad, sea humoral o celular, es efectiva o no. Sí, es difícil medir el impacto, ¿no? La respuesta. Es correcto. Totalmente. Bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento a Manuel por su tiempo, por su dedicación y por su excelente charla que hemos disfrutado muchísimo y agradecerle a toda la audiencia de la Asociación de Peruanos por el Estudio del Hígado también por organizar este evento. Y bueno, buenas noches, Manuel, y un gusto verte como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes de vuelta por la invitación. Éxitos en el curso de Rolando Figueroa, donde también tengo el honor de participar. Así que bueno, nos estaré viendo en ese momento.